Todo el mundo dice que Irlanda va muy bien, pero lo cierto es que no todo el mundo está de acuerdo. El 70% de los jóvenes está pensando en abandonar el país, principalmente por la situación económica. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué la gente está descontenta en uno de los países más ricos del mundo? Resulta que la historia de éxito de Irlanda no es tan perfecta como parece. Durante siglos, Irlanda fue uno de los países más pobres de Europa. Pero entonces ocurrió algo increíble. La economía irlandesa explotó. Hoy, Irlanda es una de las naciones más ricas del mundo, superando incluso a países como Suiza, Qatar y Emiratos Árabes. Durante gran parte de su historia, Irlanda tuvo una reputación totalmente opuesta a la que tiene hoy. Primero como parte del Reino Unido y luego como país independiente, Irlanda era considerada pobre, con una economía predominantemente agrícola y subdesarrollada. Su economía dependía en gran medida del comercio con el Reino Unido, y muchas personas trataban de escapar de la pobreza emigrando del país, lo que no ayudaba a su situación económica. La situación no mejoró mucho con el tiempo a finales de la década de 1980. Irlanda seguía siendo uno de los países más pobres de Europa Occidental, pero finalmente encontró la fórmula del éxito. Irlanda formaba parte de la Unión Europea, un bloque de países que comparten un mercado único en el que las empresas pueden vender a todos los Estados miembros pagando impuestos en uno solo de ellos. Irlanda adoptó la estrategia de convertirse en un centro en el que las empresas extranjeras la eligieran para hacer negocios en la Unión Europea. Para atraer a estas empresas, Irlanda aplicó una combinación de impuestos bajos e incentivos económicos. Poco después, grandes empresas estadounidenses como Dell, Microsoft y otras optaron por establecer su residencia oficial europea en Irlanda, no porque fuera un gran mercado, sino porque ahorrarían mucho dinero en impuestos. Los impuestos recaudados por Irlanda impulsaron su economía como nunca antes. En las décadas de los 90, creció a un ritmo comparable al de economías como Singapur o Corea del Sur, y fue apodada el Tigre Celta. Luego, en el 2008, Irlanda se enfrentó a una crisis económica mundial, y su respuesta fue intensificar esta estrategia de baja carga fiscal, llegando casi a cero impuestos. Irlanda se convirtió, de hecho, en un paraíso fiscal mundial, donde muchas empresas estadounidenses empezaron a tributar todos sus beneficios mundiales en Irlanda, donde pagaban muy pocos impuestos. Irlanda acabó con un pequeño trozo de un pastel gigantesco y emergió de la crisis como un ave fénix celta, creciendo más rápido que nunca y superando a prácticamente todos los demás países. A diferencia de la mayor parte de su historia, Irlanda vio crecer su población, pues la gente ya no abandonaba el país. Al contrario, muchos trabajadores tecnológicos muy bien pagados llegaban para trabajar en las grandes empresas tecnológicas, e Irlanda disfrutaba de su reputación como el nuevo Silicon Valley europeo y su milagro económico. Sin embargo, surge la paradoja: si todo va tan bien, ¿por qué tanta gente quiere irse? Pues bien, la historia de éxito de Irlanda empieza a desmoronarse cuando se mira más de cerca. El año pasado, una encuesta reveló que 7 de cada 10 irlandeses de entre 18 años y 24 años se plantean seriamente abandonar el país porque no están satisfechos con la calidad de vida. Una de las razones es la crisis inmobiliaria que atraviesa Irlanda. Irlanda se enfrenta desde hace algunos años a una crisis de la vivienda notoriamente grave, debido a políticas gubernamentales que dificultan la construcción de viviendas urbanas densas y facilitan la oposición y el impedimento de nuevas construcciones. El resultado es una escasez crítica de viviendas que las hace inaccesibles para la mayoría de la gente. Hace un año, solo había 850 viviendas en alquiler en todo el país, que tiene una población de 5 millones de habitantes. Esto dio lugar a escenas extrañas, como cientos de personas haciendo cola en las calles de Dublín para echar un vistazo a un apartamento disponible para alquilar. A pesar de que la crisis de la vivienda, que se arrastra desde varios años, de las innumerables protestas y de las promesas del gobierno, poco se ha hecho para resolverla. Sin embargo, la vivienda es solo un ejemplo de un problema más amplio. Irlanda está, en muchos aspectos, sorprendentemente mal administrada, con fallas en la construcción de infraestructuras básicas y en la gestión de servicios públicos esenciales. El país tiene dificultades para construir carreteras e infraestructuras energéticas,
y su sistema sanitario está constantemente saturado y sin recursos financieros básicos. La paradoja aquí es que, a pesar del impresionante historial económico y la brillante reputación de Irlanda, la realidad no parece estar a la misma altura. Una posible explicación es que la riqueza de Irlanda no es tan real como parece, y el milagro irlandés puede no ser tan cierto. Expliquémoslo mejor. Irlanda tiene un PIB per cápita extremadamente alto, que es el indicador más utilizado para evaluar los resultados económicos de un país. Podría parecer que la economía irlandesa está muy por delante de las demás. Sin embargo, cuando se observan otras estadísticas, las cosas empiezan a parecer extrañas. Por ejemplo, el salario medio es relativamente alto, pero no está en consonancia con el PIB. De hecho, el salario medio en Irlanda es inferior al de la mayoría de los países escandinavos, y es similar al de países como Holanda, Bélgica o Austria. Y sin embargo, el PIB per cápita de Irlanda es significativamente superior al de estos países, aproximadamente el doble. Otras estadísticas muestran también una tendencia similar. Por ejemplo, la renta familiar disponible, que mide cuánto dinero tiene realmente la gente a su disposición, sitúa a Irlanda por debajo de la media de la Unión Europea. En otras palabras, hay una gran diferencia entre los datos que muestran lo rica que parece ser Irlanda y la riqueza real de la gente, por lo que resulta en una teoría ampliamente reconocida por muchos economistas, pero negada por el gobierno irlandés. Irlanda no es tan rica como parece sobre el papel, y esto se debe en parte a que el PIB irlandés está impulsado principalmente por empresas mundiales que trasladan sus beneficios a Irlanda, aunque esos beneficios no se hayan generado en Irlanda. Estas empresas no son irlandesas, y los beneficios salen del país sin entrar realmente en la economía irlandesa. A esto se le ha bautizado con el término economía duende, una economía en la que el PIB del país no refleja la realidad económica. En realidad, Irlanda no puede considerarse un país rico, sino que su modelo económico específico puede describirse como una historia de dos Irlandas, una rica y otra pobre. Aunque las estadísticas del PIB puedan sugerir que Irlanda está prosperando, la realidad es que el irlandés en general no se parece en nada al desarrollador de software de Google, que trabaja para grandes empresas tecnológicas. Estas empresas solo emplean a una pequeña parte de la mano de obra irlandesa, mientras que la mayoría de la gente trabaja en la economía doméstica de Irlanda, que no está relacionada con las grandes tecnológicas y gana mucho menos dinero. Mientras que la Irlanda rica recibe la mayor parte de la atención, la pobreza, que persiste en gran medida fuera de foco, retrata la realidad cotidiana de la mayoría de la gente. Además, la contabilidad mágica oculta muchos defectos de la economía irlandesa, que serían inmediatamente visibles de otro modo. Por ejemplo, Irlanda tiene una de las deudas nacionales más altas del mundo. Pero como la deuda nacional se suele comunicar en relación con el PIB del país, esto pasa desapercibido. Por ahora parece que Irlanda va bien, pero cuando se deja de lado el PIB, uno se da cuenta de que la situación no es tan buena como parece. El economista Aaron Levenstein dijo una vez que las estadísticas son como los bikinis, sugieren mucho, pero ocultan lo esencial. Hasta ahora, Irlanda ha conseguido ocultar la verdadera naturaleza de su supuesto milagro económico. Sin embargo, esta situación puede no durar mucho más. La lucha contra los paraísos fiscales se está intensificando, y los días en los que Irlanda podía recaudar impuestos de las grandes empresas extranjeras pueden estar llegando a su fin. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón me gusta y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a ofrecerte más contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más información interesante y oportunidades de viajar por todo el mundo. Gracias por ver hasta aquí. Hasta pronto.